están ustedes? Nuevamente aquí en Leyendo con el Autor. Esta vez nos visita un estudioso, un investigador, docente universitario, el doctor Miguel Ángel Santagada. Además de que tiene una cantidad de investigaciones como autor, yo me tomé el atrevimiento de traer uno de sus primeros libros, porque no tenías más de 20 años acá. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? En realidad tenía 19 cuando lo escribí. 19 años. Sí, y hace ya 30 años que fue editado ese libro. ¿Y los delirios de la soledad se superan con la edad? ¿O Totalmente. que sí que esto es una cuestión de ser joven? Hay que tener paciencia y esperar que pase el tiempo. Pero vos decís que los dolores del alma con el tiempo se curan. Estábamos hablando de la soledad y ahora querés hablar de los dolores del alma. ¿Pero la soledad no es un dolor? Creo que no. ¿No? No, es un estado momentáneo. ¿Pero por qué todos rajan de la soledad? Probablemente porque estén aburridos. Y hay varias razones para rajar. No necesariamente el dolor. ¿Vos decís que alguien que se las toma de la soledad también se las toma de otras cosas? A veces sí, depende. No te podría afirmar con certeza, pero si querés te cuento un poco mi experiencia. Sí, me encantaría. Cuando yo tenía 20 años, era la época del proceso, así llamado proceso, digamos. Y era muy difícil establecer conexiones profundas con la gente, porque, bueno, uno temía estar hablando con un cana o con un espía del servicio de inteligencia. Yo sospechaba que mis ideas eran apropiadas, pero que el régimen las iba a considerar subversivas. Y en consecuencia trataba de refugiarme en amigos que había perdido, en el recuerdo de amigos de la militancia que habían desaparecido o se habían exiliado fuera del país. Y por lo tanto fue un estado transitorio, donde es cierto que hubo algo de dolor, pero también hubo una especie de reclusión interna en búsqueda de pensamientos e ideas que no fueran las dominantes. Hace 30 años pensaba que las ideas dominantes, debido a la dictadura y a la publicidad manifiesta del régimen militar, atentaba contra la libertad. Pero ahora me doy cuenta que han pasado 30 años, que vivimos en un régimen democrático, que las libertades no están restringidas, pero que las ideas dominantes siguen siendo muy parecidas. Esto que se ha dado en llamar el neoliberalismo, efectivamente, ojalá que estén retiradas, hay quienes dicen que sí, pero efectivamente ha encarnado de manera profunda en la juventud, pero fundamentalmente en los sistemas de reproducción cultural del país. Y el entramado ese que se suspende cuando vos tenés 20 años y escribís Delirios de la soledad, que describías como una imposibilidad de una dinámica entre amigos, que es el mejor momento para la creación, para la creatividad. ¿No te parece que uno de los éxitos de la dictadura fue que el haber roto, haber cortado esos lazos entre los seres humanos nos ha demorado todo este tiempo en reanudarlos? ¿Y es eso lo que sigue siendo, en todo caso, bajo el atuendo del neoliberalismo o la idea dominante, lo que sigue vigente porque todavía no está cosida esa red humana en la que nos podíamos haber movido nosotros en los años 70? Y yo creo que algo de eso hay, sí. El éxito, de todas maneras, hay quienes dicen, yo no estoy muy seguro, pero me gusta repetir estas ideas, un poco para reflexionar sobre ellas y otro poco para provocar que la gente las discuta. Hay gente que dice que en realidad el neoliberalismo cambió de nombre, pero era una tendencia de egoísmo, de falta de solidaridad, de superficialidad, de banalidad, que se puede rastrear en la historia cultural de los argentinos desde el comienzo del siglo XX, por decir algo, o desde siempre. Algo hay en la, digamos, en la estructura social argentina que la hace susceptible de estas tendencias que me enfocaron hace 30 años hacia Delirios de la soledad. Y ahora hacia una crítica un poco más académica, un poco más, digamos, madura, en el sentido de que han pasado los años y yo ya no tengo 20, sino 50, y que tiene que ver fundamentalmente con esta, digamos, actitud de rechazo, especialmente
a las formas dominantes de pensamiento, que se materializan, bueno, vos lo sabés, en la publicidad, pero también en, cada vez más, en una prensa que tiende a la espectacularización. Quiero decir, en una prensa, como lo que se llama actualmente la prensa mediática, no la prensa gráfica, de autores de pluma como puede haber sido Roberto Alt o Rodolfo Walsh, o cualquiera de los... El mismo Tomás Eloy Martínez, si querés, dentro de sus limitaciones, pretendía, por lo menos, tenía una pretensión de ir un poquito más profundo, ¿no? De acuerdo. No lo lograba, pero por lo menos tenía una disposición de lo que significa la responsabilidad de la palabra. Hoy está en retirada esa impronta cultural. Estoy acompañando una investigación de unas chicas que se van a recibir ahora de licenciadas en comunicación. ¿Allá en Tandil? ¿Dónde? Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Y ocurre que las chicas estudian los comentarios posteados al diario Crítica y al diario La Nación durante los 2 meses de la gripe del año pasado. Ajá. O sea, mayo y junio. Vos sabés que hay cerca de 5.000 posteos. Hay alrededor de 900 rumores gestionados por los propios lectores, pero hay 5.000 posteos. Es decir, hay personas que diariamente, en un número que habría que calcular, se reúne, se sienta frente a la pantalla. Fue un fallido esto de se reúne, porque en realidad están solos. Pero intentan reunirse en esa ágora extraña que es la ciberred, para elucubrar comentarios, algunos infundados, algunos productos de la paranoia que el mismo tema de la gripe provoca, y algunos simplemente para descalificar o insultar al gobierno, a los opositores. Es decir, se trata de una especie de pelea simbólica, pero no por un lugar físico o por un lugar en el poder, simplemente por el puro ejercicio de la violencia. Y esto tiene que ver con esas, bases culturales centrales del neoliberalismo. Esa idea de el individuo puede llegar solo a todas partes, basta con deshacerse a tiempo de la competencia, etc. Bueno, pero estas son mis ideas ya de viejo. Pero yo te escuchaba y lo que me pregunto, volviendo un poco a tu libro Delirios de la Soledad, ¿no? Sí. No, sino a ese muchacho. En realidad te estoy volviendo a ese muchacho. ¿Qué pasó con la identidad, ¿no? En todos estos 30 años? Sí. Porque, en definitiva, estos lugares en donde uno conjetura y dice cosas sin demasiada elaboración, son los lugares donde las personas se sienten que pertenecen a algo, a algún grupo. Es penoso, pero ¿qué posibilidad le das al ciudadano, al sujeto, en convertirse en alguien que tiene supuestos culturales, emocionales, históricos para sostener lo que vos decís que no, yo digo que sí, es un sentimiento de soledad que hoy estaría más encarnado en el vacío que en la soledad? Sí, honestamente yo podría responder de muchas formas a esta pregunta que me haces, y muchas formas incluso contradictorias, porque entiendo que hay una impronta, una característica central que tiene que ver simplemente con la manera en que la gente percibe desde su terreno el paso del tiempo. Cuando uno se pone en analista, como solemos hacer los académicos, volamos demasiado alto y vemos, como el Google Earth, vemos las terrazas de nuestra casa, pero desde 15.000 metros de altura. Yo no sé lo que hace la gente efectivamente, yo te puedo decir lo que hice yo. Y lo que hice yo a lo largo de los años fue refugiarme en la labor intelectual. Lo digo tal vez un poco rápidamente, refugiarme. No fue un refugio, no fue solamente un refugio, fue también una búsqueda de sentido. Y el trabajo intelectual, especialmente el trabajo docente, es el que me ha restituido a un orden un poco más cercano a las terrazas de nuestras casas. Nunca estuve demasiado caminando por la calle ni arrastrándome.
Tenía 20 años el doctor Miguel Ángel Santagada cuando escribió este libro. Ahora escribe cosas mucho más complicadas, pero ya volvemos.